Estimados y estimadas, primero que nada muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. En esta clase, la clase número 2 de la unidad número 2, vamos a hablar respecto de la economía colonial y de la sociedad de frontera. Tal como vimos en la clase anterior, también tratamos dos temas respecto de la colonia. La colonia, conocida como este periodo posterior o después del periodo de conquista americano, y vimos la sociedad y la evangelización durante ese periodo en América en la clase anterior. Y esta clase nos vamos a centrar en comprender cuáles fueron las dinámicas económicas en América durante la colonia, como también cómo fueron las formas de convivencia entre españoles y mapuches, ya específicamente en Chile. Entonces, con respecto al primer tema, vamos a hablar sobre la economía colonial. Cuando hablamos de economía colonial, estamos hablando específicamente de la explotación de recursos y la extracción de metales preciosos aquí en América. A partir de las posesiones de tierra por parte de los conquistadores españoles, se establecieron en distintas regiones unidades productivas y al mismo tiempo diferentes sistemas de trabajo, que es lo que vamos a ver durante esta primera parte. Pero para eso hay que comprender cómo funcionaba este sistema económico y cómo lo hizo España para poder controlar la economía. Para ello tenemos que considerar quiénes eran los que decidían los temas políticos, sociales y económicos en América. En este caso es la corona española, ¿cierto? Que posterior a los reyes católicos tendrán el poder la dinastía de los Habsburgo en el siglo XVI y también en el siglo XVII, y posteriormente la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII. Recuerda que cuando hablamos de dinastía hablamos como de la familia de, ¿ya? Como el apellido. En este caso sería la familia de los Habsburgos y luego la familia de los Borbones. ¿Ya? Están en orden de aparición. Primero ellos, luego ellos. Por lo tanto, en términos prácticos podemos hablar que la motivación económica que tiene España con América obviamente tiene relación con la explotación de recursos. Recuerden el mercantilismo, entre más recursos económicos tuvieran, sobre todo oro, plata, van a ser más poderosos. ¿Qué hacía España? ¿Cómo controlaba este comercio? Si dan cuenta tiene el número 1, eso quiere decir que tiene que ver con la primera dinastía, ya que fue la dinastía de los Habsburgo, como vimos aquí anteriormente. Entonces, ¿cómo funcionaba este sistema económico que tenía esta dinastía? Ocupaba un sistema de flotas resguardadas por galeones. Los galeones son embarcaciones a vela de gran tonelaje. Entonces, solamente hacían 2 expediciones económicas por año de España a América y de América a España. España tenía puertos exclusivos en América y cualquier otra actividad que no fuera organizada por la corona estaba prohibida. Eso quiere decir que España tenía un monopolio con el territorio americano. América no podía comerciar con ningún otro país o ninguna otra nación. Por lo tanto, ¿qué provocaba eso? Que los productos que llegaran desde España a América y los que se podían vender también eran muy caros, y comenzó a producirse también el contrabando. Se sufrían ataques, saqueos encargados por otras potencias o también por la piratería. Y por lo tanto, también el control del comercio incluyó altos impuestos para poder controlar que América no comerciara con nadie más, y lo que implicó también un gran descontento en un grupo en específico aquí en América, que son los criollos. Los criollos van a estar muy descontentos por no poder comerciar o por no poder importar recursos de menos valor desde España o también quizás con otras naciones. En una segunda instancia, ya con la dinastía de los Borbones y tras los problemas producidos o que se produjeron debido al monopolio comercial que tenían con España, tal como lo de los precios, lo de los saqueos, los piratas, etc. En el siglo XVIII, los reyes Borbones de la dinastía Borbón van a implementar una serie de reformas destinadas a flexibilizar un poco este comercio colonial, ya que obviamente se aumentan los beneficios de la corona, pero se crea o da origen a un sistema llamado navíos de registro. Es decir, embarcaciones que al registrarse ante las autoridades españolas podían tener el permiso para comerciar con América. De hecho, se hace una ordenanza de libre comercio. De todas formas, y pese a que hay una mayor liberación comercial respecto de América y España, América sigue dependiendo de Europa mediante el consumo de manufacturas que vienen desde el viejo continente. Por ejemplo, de muebles, de ropa, de papel y de libros.
Estas reformas realizadas por los Borbones fueron varias y tuvieron como foco no solamente mejorar la administración de América, sino que también algunas reformas incluyeron más allá del ámbito económico, sino que también del ámbito político, sobre todo relacionado con los criollos aquí en América. Entonces vamos a hablar un poco respecto de esto, de cómo se aplicaron algunas medidas respecto del poder que tenían los criollos aquí en América, ya que la corona de los Borbones específicamente decidió darle menos poder a los conquistadores, para así evitar que aquí en América se diera una lid que debilitara el poder que tenía España. ¿Qué medidas van a tomar? Excluir a los criollos del poder político, eso quiere decir que no podían aspirar a los máximos cargos. También prohibir que los enviados a América tuviesen vínculos, ya sea comerciales o familiares, acá en América con los criollos o con los mestizos, sobre todo con indígenas. También que las distintas autoridades compartían funciones, eso quiere decir que había más de una persona encargada de una tarea para que pudieran supervisarse entre sí. Y la idea siempre era fiscalizar y controlar constantemente a los funcionarios que estaban aquí en América, ya sea para el ámbito político o también económico. ¿Qué va a pasar con las élites criollas? Aquí en América, recuerden, los criollos, estos hijos de europeos nacidos en América, van a desarrollar un sentido de pertenencia con América, más que sentirse cercanos a España, que era la nación que tenían de sangre por sus padres, se sentían más cercanos a América. Van a ser afectados por los factores de lejanía y van a sentir un malestar con la corona. Van a emplear el cabildo como espacio de poder local, ya que no podían aspirar a otros cargos, y lograron establecer alianzas con autoridades españolas pese a que estaba prohibido. Por lo tanto, el dicho que van a tener los criollos para ese momento es acatar, eso quiere decir obedecer, pero no cumplir. Por lo tanto, vamos a ver que las relaciones entre criollos y la corona siempre va a estar bien conflictuada o difusa. Volviendo a la economía, vamos a ver que si bien ya vimos cómo se comerciaba, recuerden el concepto de monopolio, ¿cierto? España no dejaba que América comerciara con nadie más y luego va a dar algunos permisos para que otros puedan comerciar, pero siempre siendo España el intermediario. ¿Qué es lo que se deseaba comerciar? En América, el mundo en general era rural, me refiero a que la mayoría de la población vivía en el campo. La ciudad se puebla en la medida que crece la población mestiza, que quiere dejar de vivir en el campo e irse a las ciudades, ¿ya? Pero la mano de obra en general es indígena y mestiza. La economía en Chile en ese momento y en América en general era extractiva, eso quiere decir se vivía de la ganadería, de la agricultura, de la minería y de la pesca. Los mayores recursos eran de materia prima, eso quiere decir recursos que se obtenían directamente de la naturaleza. Cada una de las anteriores que dije se organizaron y se desarrollaron en diferentes zonas de acuerdo con el clima y la disponibilidad de los recursos. Por lo tanto, vamos a ver que van a estar las haciendas, las estancias y las plantaciones. En las haciendas, la hacienda era una propiedad privada del hacendado, trabajaban los inquilinos y peones y se producía de manera agropecuaria. Eso quiere decir que aquí se producía agricultura y ganadería. Fue la unidad productiva más característica de Chile y se implementaba en climas templados, que se producía por ejemplo el trigo, el maíz, las hortalizas y las frutas. La estancia eran los centros de producción, crianza y fuente de alimentos para el ganado. Se implementaban en los climas templados, ahí se producía el cuero, la carne y el cebo. Las plantaciones son explotaciones agrícolas de regiones tropicales. Por ejemplo, en Brasil se hacían plantaciones, en el Caribe, en el centro de América, y en la mayoría de ellas trabajaba mano de obra esclava. ¿Qué se producía en las plantaciones? El cacao, el tabaco, el algodón y el azúcar. Desde el siglo XVII la unidad productiva fundamental va a ser la hacienda. Durante varios siglos la hacienda se mantuvo en una situación como de semi-aislamiento. Se dan cuenta, se podía producir tanto agricultura como ganadería, por lo tanto era autosuficiente. Casi podían vivir con solo lo que se producía dentro de ella. Eso va a hacer que los propietarios de esta hacienda ejerzan un control social sobre quienes trabajaban en ella. Incluso casi como una servidumbre. Por lo tanto, vamos a ver que los grupos sociales en la hacienda van a convivir con marcadas desigualdades. Era bien jerárquico. Eso quiere decir que arriba estaba quien era el dueño de la hacienda y que tenía control por sobre quienes estaban más abajo.
Vamos a ver que los grupos van a ser los hacendados, los inquilinos y los peones. ¿Ya? En este caso, los hacendados eran los propietarios de las tierras, ¿ya? Que junto con sus familias establecieron alianza incluso con mineros, comerciantes y funcionarios coloniales para consolidar su poder económico y social. Los inquilinos eran la mano de obra que estaba permanentemente en la hacienda. En un principio, los hacendados, es decir, ellos le daban a los inquilinos un espacio o un sitio en sus tierras para instalar una casa y una chacra, eso quiere decir un lugar donde poder hacer agricultura y producir, a cambio de un pago que fuera simbólico. Con el correr de los años, esta situación se transformó en una relación de arrendamiento, incluso luego de servidumbre. Por último, los peones eran quienes trabajaban de manera temporal en las haciendas, a cambio de alguna alimentación o un jornal, que es también una especie de pago. Entonces, la economía, al ser de este tipo, extractiva, vamos a ver que se necesitaba de mano de obra y fuerza de trabajo. Por lo tanto, van a implementar los españoles una serie de trabajos, donde la fuerza de trabajo principalmente era la indígena. De esta manera, con estas formas o sistemas de trabajo, van a organizar cómo trabajan estos indígenas. En un primer momento va a estar la encomienda, que ya habíamos hablado de ella de hecho en la unidad anterior, donde dijimos que los indígenas eran súbditos de la colonia y por lo tanto debían pagar tributo. Tributo es pagar dinero, pero como los indígenas no manejaban esto como sistema monetario, pagaban con trabajo. Eran jurídicamente incapaces, eran como niños, por lo tanto los españoles eran sus encomenderos y tenían que cuidarlos, educarlos y evangelizarlos. Por otro lado, otra forma de trabajo que vamos a ver es la mita. Eso quiere decir que es una forma de trabajo donde los indígenas trabajaban por turnos en minas de oro y plata. Tenían condiciones miserables tanto de trabajo, en este caso que no recibían compensación, y también eran explotados en esta forma de trabajo, ya que era uno de los trabajos, la explotación de las minas de oro y plata, la más pesada y fuerte dentro de las formas de trabajo. También estaba la esclavitud, donde en su mayoría no eran indígenas, sino que los africanos y sus descendientes. En Chile no se dio tanto, pero sí en América Central. Obviamente no tenían libertad, al igual que si estos tenían hijos, ellos heredaban también esa condición de esclavo. Otra forma de trabajo específicamente de los indígenas va a ser el repartimiento, que era un sistema que era rotativo de estos indígenas y también obligatorio. Agrupaban a los indígenas en pueblos de indios y estos tenían que trabajar en obras públicas o actividades agrícolas. Iban turnando en grupos dónde y cuándo trabajar. Vamos a ver de que cómo se va a controlar todo este trabajo indígena que está pasando en América. Hernando de Santillán se le solicita expresamente el estudio de la encomienda, de esta forma de trabajo que hablamos anteriormente, y se va a crear la Tasa de Santillán, nombre con que se conoce el primer cuerpo de disposiciones que tuvo como principal objetivo regular la edad y la cantidad de indios puestas en servicio por el encomendero. De esta forma se trataban de evitar abusos respecto de los encomenderos, ¿cierto? Entonces va a ser la primera regulación formal del sistema de encomienda, cuestiona el sistema de encomienda regulando su edad y la cantidad de indígenas, y los indígenas debían laborar según la mita más que por la encomienda, eso quiere decir por turnos, y así se podía regular la cantidad de mano de obra. Porque se hacen estas regulaciones, se ve que los indígenas están muriendo a partir de estas condiciones de trabajo y no se está cumpliendo esa función que tenía el español de cuidarlos y evangelizarlos. Si bien esta tasa tuvo una decisiva trascendencia para las ordenaciones posteriores, eso quiere decir que hubo más tasas que ayudaron a regular el trabajo indígena. No obstante, los abusos frente a los indígenas continuaron dándose en América. Por eso es que la segunda parte de esta clase vamos a hablar respecto de la sociedad de frontera y la guerra de Arauco, que también tiene que ver mucho con esta relación entre el indígena y español. Vamos a ver que en América los pueblos indígenas reaccionaron de distintas maneras ante la invasión europea. Algunos fueron sometidos rápidamente y otros pusieron resistencia. Y dentro de esos grupos vamos a ver que estuvo el caso de los mapuches, que consiguió detener el avance de los españoles en su territorio y establece una frontera, que va a ser el río Biobío.
Entonces, vamos a ver que este conflicto que enfrentó a los españoles y los mapuches se ha denominado o se ha llamado Guerra de Arauco. Por lo tanto, vamos a ver que en este periodo la relación con los indígenas va a ser diversa según el territorio. Ya en el norte hay una estrategia de contacto y desarticulación con los indígenas, en el sur del Biobío va a haber resistencia, en la cordillera están alejados por su ubicación y en el extremo austral hay poco contacto. Por lo tanto, vamos a ver que el objetivo de la corona principalmente va a ser dominar la zona de la Araucanía, habitada por el pueblo mapuche en ese momento. Sin embargo, esta pretensión chocó con la resistencia de este pueblo en el proceso de conquista. Vamos a ver que en el 1598, tras una rebelión indígena generalizada, se va a producir la batalla de Curalaba, que significó la destrucción de todas las ciudades fundadas por los españoles al sur del río Biobío, y además provocó la muerte del gobernador Martín Oñez de Loyola, lo que llevó a los españoles a establecer una frontera militar ahí en el Biobío y poner ahí un ejército permanente en la zona. Ese ejército se iba a pagar con algo que vamos a llamar el real situado, que es una partida anual de dinero. Eso quiere decir que anualmente se va a entregar una cantidad de dinero al Virreinato del Perú, autorizado por el rey de España, para financiar la guerra contra los mapuches. Todo esto estaba apoyado por la corona. La corona dice, ya, démosle dinero para que puedan ganar esta guerra con los mapuches y poder ingresar o traspasar esta frontera del Biobío. Entonces, los españoles, para lograr el sometimiento y el vasallaje del pueblo mapuche, va a implementar dos estrategias diferentes. Primero, vamos a decir que implementó una guerra ofensiva propuesta por Alonso de Rivera y consistía en ocupar gradualmente el territorio al sur del Biobío, y lo hacía por fuerza profesional, que les dije que era un ejército. Querían obtener alimento y esclavos, lo cual incluso fue autorizado por la corona, pero los mapuches defienden el territorio y obtienen incluso botines desde o por los españoles. Luego se va a implementar una guerra defensiva, que se da del 1612 a 1625. Fue impulsada por el jesuita Luis de Valdivia, quien rechaza el uso de armas y proponía la acción misionera. Fijaban la frontera en el Biobío, aquí recién se fija principalmente la frontera, solo los sacerdotes pueden cruzar, el ejército únicamente es defensivo en caso que los indígenas ataquen, pero esta estrategia fracasa, incluso los primeros sacerdotes enviados son asesinados. Vamos a ver que ninguna de estas estrategias va a ser muy eficaz debido a la resistencia del pueblo mapuche. Por lo tanto, al final, respecto de toda esta guerra, los historiadores tienen dos visiones. Algunos dicen que este fue una guerra o un conflicto bélico que duró 3 siglos. Fue una etapa de constante conflicto, de que siempre hubo una guerra entre indígenas, específicamente mapuches, y los españoles. No obstante, también hay otra visión, de que estos 3 siglos fue un periodo de relaciones que tuvieron los españoles y los mapuches. A veces hubo comercio, de hecho hubo mucho mestizaje, y la violencia o el conflicto o la supuesta guerra fue muy esporádica. Entonces ahí depende de la visión. Algunos decían que sí, fue un conflicto de 3 siglos, siempre hubo constante guerra, mientras que otros dijeron que este periodo de 3 siglos hubo comercio, hubo mestizaje, eso quiere decir mezcla y relación entre el español y el indígena, y que la violencia o el conflicto en sí fue muy esporádico, fue muy poco. Entonces, vamos a ver que desde 1655 el enfrentamiento comienza a disminuir por dos cosas: la Real Cédula, que pone el fin a la esclavitud, lo que hace que las tensiones bajen en la Araucanía, y también que aumenta la influencia de las misiones, eso quiere decir que la influencia religiosa comienza a funcionar. Esa función evangelizadora fue principalmente realizada por los jesuitas, que lo vimos en la clase anterior. De esa manera se van a desarrollar otras estrategias que no son la guerra ni defensiva ni ofensiva, sino que se van a llamar parlamentos, que son estrategias de negociación y de relaciones fronterizas.
En este caso es un encuentro o negociación entre las autoridades españolas, que está el gobernador, y también que lidera la comunidad mapuche. En este caso sería el cacique o caciques en plural de distintas comunidades mapuches que planteaban condiciones para mantener en equilibrio la zona. Ahí se planteaban las condiciones de paz, el intercambio de prisioneros y acuerdos para mejorar la convivencia, y el primero de estos parlamentos se dio en Quilín en 1641. Incluso habían festines e intercambios, y podríamos decir que sus resultados fueron difusos, porque hubo falta de entendimiento y de cumplimiento por ambas partes. Por lo tanto, vamos a ver que el conflicto hispano-mapuche no va a tener un desenlace fijo. Vamos a ver que van a haber en esta vida fronteriza bandidaje y conflicto, como también mestizaje. Y de hecho va a cumplir un rol muy importante los llamados indios amigos, que son llamados así por los españoles, o los llamaban así los españoles, y estos vivían en la frontera y colaboraban con ellos. Si bien van a plantearse los parlamentos, va a seguir el conflicto y también estos periodos de paz, pero en general los españoles no toman posesión del territorio mapuche pasada la frontera del Biobío. Por lo tanto, se establece una vida fronteriza, pero no se pasa principalmente o no se gana este territorio al sur de este río en Chile. Entonces, vimos dos cosas esta clase: la economía en general que tiene Chile y América durante el periodo colonial, y también vimos específicamente la relación entre españoles y mapuches aquí en Chile, en esta llamada Guerra de Arauco, que como dije tiene dos visiones. Algunos la ven como una guerra de 3 siglos y otros como un periodo que hubo mestizaje, negociación y a veces o esporádicamente conflictos. Esta clase la vamos a trabajar más en profundidad en las sesiones, la vamos a dividir en 2 partes y espero que les sirva para poder responder a su cuestionario evaluado número 2, el cual va a estar disponible a la semana siguiente a la que se sube este video. Espero que estén bien, que les vaya muy bien y nos vemos en las sesiones. Chao, chao.